Banda, en este video les traigo el resumen completo del arco del viaje al pasado de Frieren. Creo que este arco en específico va a ser disfrutado por muchos que tenían ganas de ver a Frieren en acción con su antiguo grupo, y sobre todo su interacción con Himmel. Así que sin más que agregar, comencemos con este video. Y recuerden que en los comentarios y en la descripción tendrán el link para el video completo de la temporada pasada, para que se pongan al día después del anime. Y no olviden dejar su like, comentar y suscribirse, porque eso me ayuda mucho. La cuarta temporada de Frieren comienza tras la derrota del demonio Match, y que nuestra protagonista logra devolver la ciudad del Dorado a la normalidad, y los vemos caminar por un amplio campo mientras nos dicen que 31 años han pasado desde la muerte del héroe Himmel, y que ahora estamos en la meseta norte, específicamente en la región Ernst. El caso es que en cierto momento Stark dice que se ha vuelto bastante helado, y pregunta si no hay peligro de monstruos ahí, a lo que Frieren responde que esa región es un área relativamente tranquila, pues hay carreteras establecidas y casi nunca hay avistamientos de monstruos feroces, y por eso mismo es una ubicación clave que conecta la meseta norte con el Imperio, y que de hecho el Imperio se encuentra detrás de ese paso montañoso que alcanzan a divisar a lo lejos. Ante esto Stark pregunta qué clase de lugar es el Imperio, a lo que Frieren responde que es el más grande de los países del norte, su ejército también es fuerte, y el país en sí mismo es bastante seguro. Así que por ahora deberían tener un viaje calmado. Al escuchar esto, Stark dice que finalmente están dejando la meseta norte, y que pasaron mucho tiempo ahí, a lo que Fern responde que ciertamente fueron días infernales, y Stark agrega que además se encontraron con varias estampidas de dragones, y su cabeza fue mordisqueada en más de una ocasión. Y al escuchar esto, Fern le pregunta cómo es que sigue vivo, y este le responde que no lo sabe. El caso es que nuestros protas terminan llegando a un pequeño asentamiento, y Frieren pregunta si deberían buscar alguna posada para pasar la noche, y Stark dice que cree que por fin tendrán una comida decente desde Weiss. Es así que horas más tarde los vemos comer en una taberna del pueblo. Sin embargo, Stark, algo confundido, observa su pedazo de pan duro y pregunta por qué solo hay ese tipo de pan en ese pueblo, a lo que Fern responde que a pesar de que el Imperio se encuentra tan cerca, puede que la distribución de bienes todavía se encuentre estancada. Sin embargo, en ese momento son interrumpidos por una anciana, que les pregunta si tienen confianza en sus habilidades. Ante esto, Frieren pregunta por qué lo quiere saber, a lo que la anciana responde que los vegetales en sus granjas están siendo destrozados, además de que su ganado junto con los animales salvajes han sido eliminados uno tras otro, y por eso le gustaría que ellos intentaran resolver esto. Ante esto, Frieren pregunta si es la obra de un monstruo, y la anciana dice que sí, y que es bastante inusual, pues el monstruo es resistente como el hierro, y su gente ni siquiera ha sido capaz de hacerle un rasguño. Al escuchar esto, Frieren pregunta confundida si entonces no han habido víctimas, a lo que la anciana responde que no, pues curiosamente no lastima a las personas, y no ha habido ni una víctima entre los pobladores, pero es por esa misma razón que el ejército del Imperio no ha hecho nada al respecto. En cuanto la anciana termina de hablar, Frieren dice que eso es natural, pues la región en sí misma puede ser segura, pero la meseta del norte está llena de monstruos feroces que podrían ser una amenaza para el Imperio, y para seguir protegiendo su frontera nacional, el Imperio no va a estar abiertamente dispuesto a dividir sus tropas, y para terminar dice que ya sea que acepten o no la misión dependerá de la recompensa, y pregunta si hay algún grimorio o algo similar en ese pueblo. Es así que nuestros protas son llevados al lugar donde se guardan las cosas de valor, pero la anciana dice que probablemente ningún grimorio valga la pena, a la vez que Frieren revuelve las cosas en busca de algo. El caso es que tras unos segundos Frieren encuentra algo que le llama la atención, y se trata de nada más y nada menos que de un grimorio de magia para aviones de papel de vuelos largos, y sin más se pone de pie y decide tomar la misión para llevarse ese grimorio. Es así que la noche cae, y nuestros protas son dirigidos al único cultivo del pueblo que sigue intacto, por lo cual deciden esconderse tras unos arbustos a la espera del monstruo, y tras un par de minutos Fern dice que siente algo, y Frieren dice que ella también, y luego, observando al extraño ser que emerge entre los árboles, dice que esta reacción definitivamente no es la de un monstruo. El caso es que mientras el enorme monstruo se dirige hacia el cultivo, Frieren lo reconoce como un golem de la época del Imperio unificado, y al escuchar esto Stark dice que está seguro que ese fue el gran imperio que gobernó sobre todo el continente hace un milenio, y pregunta si esa cosa todavía puede funcionar después de tanto tiempo, a lo que Frieren responde que fue producido durante el apogeo de la magia provocado por la gran maga Flame, y que si está destinado a usos militares será bastante problemático. Sin embargo, el extraño ser solo se acerca al cultivo y comienza a destrozarlo a toda velocidad, y mientras lo observan, Fern se pregunta por qué haría eso. Sin embargo, quien parece comprender todo es Frieren, que dice que ahora sabe de qué se trata, y sin más sale de su escondite y se dirige con paso calmado hacia el monstruo. Al ver esto, Stark de inmediato le grita que eso no es seguro, pero Frieren se coloca frente al monstruo, y este le pregunta cuál es su petición. Al escuchar esto, Frieren dice que ya se lo imaginaba, y que su canasta para recolectar ingredientes está rota, y por eso no puede seguir con el siguiente paso.
y sin más le dice a sus compañeros que ese es un golem de cocina, y que no tiene ni idea por qué fue reanimado, pero ha estado constantemente tratando de crear la comida que alguien le pidió hace mucho tiempo. En cuanto dice esto, Frieren tiene un recuerdo en donde ve cocinar a un golem junto a una mujer, y le dice que es inusual crear golems para otros propósitos que no sean la guerra, y la mujer le responde que sin ellos el mundo estará en problemas una vez que finalmente sea pacífico. Sin embargo, Frieren dice que no puede imaginarse en qué momento vaya a pasar eso, y la mujer le responde que a pesar de eso está segura que estará presente cuando llegue ese día. Y sin más volvemos al presente, y vemos a Frieren usar su magia mientras le da la orden de que cese sus funciones. Es así que al día siguiente nuestros protas le enseñan la bestia desactivada a la anciana, y esta dice que ahora entiende que eran las acciones de un viejo golem, y Frieren le dice que explique la situación al imperio y ellos se harán cargo, además de que está segura que puede serle de utilidad con el mantenimiento apropiado, y ante esto la anciana le da el grimorio que quería, a la vez que le dice que es una salvavidas, y que ahora sus cultivos ya no serán devastados, y sin más en el siguiente cuadro los vemos continuar su camino mientras un avión de papel los acompaña, y Frieren dice que es bastante bueno. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. En cuanto Frieren resuelve el caso del golem de cocina, los vemos viajar por el paso montañoso que conecta hacia el imperio, y en cuanto llegan a un gran acantilado, Stark dice que están en un punto muy alto. Luego, continuando su camino, Fern dice que ha sido un viaje algo pesado, pero justo en ese momento Frieren se detiene y dice que hay alguien en el camino. El caso es que el tipo los saluda y les dice que es un herbolario de un pueblo cercano, y Frieren de inmediato le pregunta qué está haciendo ahí, a lo que este responde que observaba el cielo. Esto llama la atención de Frieren, que pregunta por qué el cielo, y el tipo solo responde que puede darse cuenta que ellas son magas, y les pregunta si pueden volar, y cuando Frieren le dice que hasta cierto punto dice que en ese caso tiene una pequeña petición. Es así que nuestros protas son llevados a la casa del herbolario, y una vez ahí les extiende la mano y les pide que vean eso. Frieren de inmediato toma lo que les ofrece y le pregunta si se trata del fruto de un árbol, y luego Fern se acerca a verlo también y dice que tiene matices llamativos y recuerda a una fruta que se puede encontrar en los países del sur, pero que se ve pequeña y tiene una piel dura. Es así que tras este análisis Frieren declara que fuera de su color sus otras características son similares a un fruto de la región helada, y no se ve nada particularmente extraño. Sin embargo, el sujeto les dice que ese fruto no se originó ahí, y que él ha sido un herbolario en esa región por 30 años, y nunca se había cruzado a una planta con ese tipo de frutos. Ante esto, Frieren pregunta dónde lo consiguió, y el tipo responde que un aldeano lo encontró en un bosque cercano y se lo entregó, y que de acuerdo con él cayó del cielo. Al escucharlo, Stark pregunta si entonces no fue una ave que pasaba la que lo llevó hasta ahí, pero el tipo dice que no tiene ningún rastro de que un pájaro lo haya tocado, y que además en esa área casos misteriosos como ese han ocurrido durante mucho tiempo. Dice que ha sido un enigma desde los días de su abuelo, y la gente de la zona también desea respuestas, y Frieren tan solo dice que eso dependerá de su recompensa. Ante esto, el herbolario dice que podría ofrecerles algunos ingredientes para pociones mágicas, y Frieren de inmediato acepta la propuesta, y dice que primero comenzarán con algunas consultas. Es así que vemos a Frieren y a sus amigos realizar una exhaustiva investigación por todo el pueblo, y cuando terminan se sientan a platicar, y Fern dice que ahora que piensa en eso el cielo ha estado nublado todo el tiempo, y Frieren agrega que los grandes pasos montañosos en esta área obstruyen las corrientes de aire causando que el tiempo sea inestable, y a medida que aumenta la altitud el efecto de los vientos se vuelve más pronunciado, lo cual vuelve peligrosa cualquier investigación aérea imprudente. Por su lado, Stark dice que hay bastantes aldeanos que dicen haber visto la sombra de dragones volando cuando se encuentra despejado, pero considerando que esto es la meseta del norte, probablemente los dragones no sean ningún extraño avistamiento. Es así que tras esta plática Frieren se queda pensativa, y luego dice que primero se asegurarán un hospedaje, y esperarán a que esté despejado, pues podrían descubrir algo interesante. El caso es que al día siguiente el cielo se despeja, y rápidamente Stark ve un dragón y lo señala. En cuanto Frieren voltea, el dragón se ve bastante cercano a ellos, pero esta dice que su detección de mana no lo alcanza, así que debe estar muy alto. Y al escuchar esto, Stark pregunta si en ese caso no se trata de un dragón inconcebiblemente grande para poder verlo así. Es así que sin esperar ni un segundo más, nuestros protas salen volando hacia el dragón, y cuando pasan cerca de una de sus patas nos podemos dar cuenta del colosal tamaño de la bestia, y en cuanto llegan por encima de él, Frieren dice que es un dragón de los cielos. Es de esta manera que Frieren explica que los dragones del cielo han existido por una eternidad, y que tienen suerte de verlo, pues casi nunca descienden lo suficiente para poder alcanzarlos con magia de vuelo. Dice que entre los dragones estos son inusualmente gentiles y no les gusta el conflicto. Pasan la mayor parte de sus vidas en el cielo y solo descienden a tierra cuando mueren y caen.
Además, sus lomos están cubiertos con vegetación que no se puede encontrar en esta tierra, y forman un ecosistema único que se encuentra aislado del mundo exterior por más de decenas de miles de años, y para un herbolario sería una montaña de tesoros, así que mejor lleven un montón de semillas y frutos para él. Es así que nuestros protas comienzan a recolectar materiales en el lomo del dragón, y mientras lo hacen, Frieren recuerda el momento en que vio un dragón de los cielos con su equipo, y Himmel dice que el lomo de esos dragones parece ser tan amplio como una isla, y que le gustaría verlo de cerca algún día. Sin embargo, Frieren le dice que es solo una hipótesis, pues mientras la humanidad sea incapaz de volar no tienen forma de verificar eso, pero Himmel le responde que él cree que puede llegar el día en que también ella sea capaz de alcanzar el lomo de un dragón de los cielos, y en cuanto dice esto volvemos al presente y los vemos descender a la tierra. Es así que nuestros protas van a dejar los frutos recolectados con el herbolario, y este les agradece profundamente, pues por ellos el enigma de años ha sido resuelto, y que él analizará las propiedades medicinales de estos frutos con la esperanza de que puedan ser útiles para las personas. Y sin más, nuestros protas se marchan del pueblo con otro caso resuelto, y el dragón volando en el horizonte. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. Tras resolver el caso del dragón del cielo volando a su lado, Frieren y sus amigos se dirigen hacia el imperio, y una vez llegan ahí vemos a Frieren hablando con uno de sus guardias. Luego le dice a sus amigos que los guardias le dijeron que las inspecciones de migración tardan cerca de 3 semanas, por lo que Fern dice que entonces están obligados a esperar por un tiempo. Y Frieren agrega que después de que Match del Dorado fue derrotado, la ciudad fortificada de Wei se volvió funcional hasta cierto punto, y el orden público de la meseta del norte también ha mejorado, y parece que las condiciones para ir y venir de mercantes y aventureros también se han relajado hasta cierto punto. Dice que originalmente era común entrar al país a través del mar, y no muchos entraban a través de la meseta del norte, por tanto hay una falta de personal asignado a manejar las inspecciones de migración. Ante esto, Fern dice que se toparon con otro bloqueo en el camino, y Stark agrega que ahí no hay nada, por lo que se pregunta cómo van a pasar el tiempo, a lo que Frieren responde que no cree que ese sea un problema, pues hay un lugar que le gustaría visitar. Es así que nuestros protas se ponen en marcha, y mientras caminan Fern le pregunta si acaso quiere visitar el monumento de la diosa, y Frieren le pregunta si sabe quién es ella, a lo que Fern responde que habla de la diosa de la creación que estaba descrita en las escrituras. Ante esto Frieren dice que según se cuenta la diosa dejó en este continente 10 monumentos que estaban imbuidos de magia, y Stark le pregunta si está diciendo que hay uno cerca de ellos, y Frieren dice que sí, y por eso pensó en descifrar la magia imbuida en ese monumento. Sin embargo, Fern dice que si la memoria no le falla, los 10 monumentos nunca han sido descifrados desde el amanecer de la historia, y al escuchar a Stark dice que entonces eso tomaría una eternidad, y que lo siente pero que no piensa ser atrapado por décadas. No obstante, Frieren le dice que tiene una venganza para eso, y que si no pueden descifrarlo para el momento en que la inspección de migración haya acabado, va a abandonarlo. Sin embargo, Stark le pregunta por qué dijo que tiene una venganza. Es así que Frieren le explica que la última vez que se encontró con uno fue durante un viaje para subyugar al rey demonio, y que lo encontraron después de deambular por el bosque por 3 días y 3 noches, y todos se enfadaron bastante dado que no pudieron examinarlo totalmente. Además, su memoria se vuelve difusa después de examinar el monumento, y se siente como si el equivalente a una semana de memoria se desvaneciera. Y por último dice que de cualquier forma el camino es intenso, así que mejor terminen de prepararse para partir de una vez. Es de esta manera que debemos viajar a nuestros protas por un par de días, hasta que por fin llegan a los restos del monumento, y una vez se encuentran frente a él, Stark dice que todo está desmoronado, y Frieren agrega que aún así todavía tiene magia en él. Por su lado, Frieren, inclinada frente al monumento, dice que tiene unas palabras talladas en la parte inferior, y que no estaban ahí la última vez que lo vio. Luego, cuando lee lo que está tallado ahí, Fern dice que ese es el nombre de las escrituras, y que aparece en el capítulo que habla del ave viajera del tiempo, y Frieren le da la razón, y agrega que ella no está tan familiarizada con las escrituras, así que no sabe mucho. Y ante esto Fern dice que ella creyó que investigaría minuciosamente sobre los monumentos de la diosa, pues a ella la presionaba demasiado para que lo leyera, a lo que Frieren simplemente responde que no son tan interesantes, y que por ahora la dejen analizarlo, y sin más comienza a usar su magia para intentar descubrir algo nuevo. Sin embargo, cuando toca el monumento, este se recompone de inmediato, e incluso todo a su alrededor parece cambiar. No obstante, en ese momento una conocida voz le pregunta cuánto más va a tardar, y si ha descubierto algo, y en cuanto voltea se topa a su equipo original esperando una respuesta, como si fuera lo más normal del mundo. Ante esto, Frieren no sabe ni qué responder, y solo se queda en silencio hasta que Himmel le pregunta qué pasa, y nuestra protagonista solo alcanza a decir que no entiende nada, y al escucharla Himmel cree que habla del monumento. Sin embargo, nuestra prota tan solo se
pone de pie y se acerca a él para tocarlo, y luego tan solo dice que es real, y le pregunta cuántos años tiene. Al escuchar esto, otro de sus compañeros dice que debe estar media dormida de nuevo, pero Himmel le dice que tiene 23, y ante esto Frieren dice que ahora entiende, y luego piensa que está 53 años en el pasado, antes de la muerte del héroe Himmel, o sea 7 años desde que el grupo del héroe se embarcó en su viaje, y que están en la meseta norte, específicamente en el paso montañoso Kino. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. Luego de que Frieren se reencuentra con Himmel y los demás tras viajar al pasado, primero se muestra muy confundida ante lo que sucede, pero luego Himmel dice que es momento de partir. Ante esto, Hater pregunta cómo se supone que harán eso, y Himmel responde que dejó algunas marcas en los árboles, y mientras se van nuevamente se da la vuelta y le dice a Frieren que es momento de irse. Al escucharlo, nuestra prota se pone de pie mientras piensa que esto no se siente como alguna clase de magia ilusoria, y que en realidad está en el paso montañoso Kino que visitó con Himmel y los demás hace al menos 80 años. El caso es que mientras caminan, Frieren se pregunta si viajó a través del tiempo, pero luego dice que eso no es posible, pues destrozaría por completo principios fuertemente arraigados. Sin embargo, la magia de la diosa todavía es algo bastante inexplorado, y tan solo se queda dubitativa sin saber qué pasa. Luego, intentando encontrar la lógica de esto, piensa que si lo pone de forma simple, la magia imbuida de ese monumento de piedra te hace volver a un periodo de tiempo que ya experimentaste, y que el problema es cómo va a regresar, pues a pesar de que tocó la piedra por segunda vez, nada pasó. Es así que Frieren decide que debe preguntarles a sus amigos si saben algo, pero luego duda, pues tal vez si hace algo como eso la historia podría cambiar, y en el peor escenario Fern y Stark desaparecerían, por lo que mejor les dice que lo olviden. Ante esto, Aizen dice que ella no se ve bien, a lo que Himmel responde que su análisis del monumento de piedra realmente no funcionó, y que puede que eso la haya afectado. Sin embargo, Hater dice que son demasiado blandos con ella, y que todos la consienten demasiado, ya que está en un viaje para subyugar al rey demonio, y en momentos como este deberían regañarla debidamente. Es de esta manera que muy molesto le grita que no se deja de desviar del camino, y que si tanto le gusta la magia puede ser tan infantil como quiera, pero en otro grupo, y Frieren solo le responde que lo siente. Al escuchar esto, ninguno puede dar crédito a sus oídos, pues dicen que ella nunca se disculpa a pesar de que tan equivocada esté. Y a Hater no le queda más que decirle que acepta sus disculpas con tal de que lo entienda, y Himmel dice que él igual la consiente después de todo. El caso es que el grupo continúa su camino, pero en cierto momento parecen perdidos, por lo que Himmel le pregunta a Frieren si puede usar su magia de detección, pues quiere encontrar algún sendero o camino aledaño que lleve al principal. Al escuchar esto, Frieren le pregunta si en ese caso no sería mejor buscar desde el cielo, pero en cuanto lo dice todos la miran extrañados y le preguntan de qué habla, pues si pudieran hacer algo como eso no estarían en esa situación. Y en cuanto se lo dicen, Frieren de inmediato recuerda que la magia de vuelo todavía no era posible en ese entonces, y que debe ser más cuidadosa usando magia, o puede cambiar algo, por lo que sin más les dice que tiene razón, y siguen su camino. El caso es que tras un buen rato de caminar llegan al camino principal, pero casi de inmediato se topan con unos carruajes destrozados y a sus pasajeros en el suelo sin vida, y Hater dice que parecen ser tropas del imperio, y Himmel agrega que lucen horrible, y que es casi como si hubiesen caído del cielo. Pero justo en ese momento un demonio aparece detrás de ellos, y en cuanto Himmel se da cuenta grita y todos se ponen en posición de pelea, mientras Frieren se pregunta cuándo se colocó detrás de ellos. Es así que el demonio dice que ahora entiende, y que al parecer fue Frieren quien tocó el monumento de piedra de la diosa, y que ella debe ser el origen de la interferencia espacio-temporal. Ante esto Himmel pregunta de qué diablos habla, a lo que este responde que si no lo sabe está bien, pues de cualquier manera los va a aniquilar a todos ahí, a lo que Himmel responde que hablar con un demonio es innecesario. Sin embargo, justo en ese momento el demonio se presenta como Zard el Remanente, uno de los sirvientes del milagroso Grausam, uno de los 7 sabios de la destrucción, y Himmel también se presenta. No obstante, luego desaparece de su lugar con un estallido de poder y aparece frente al demonio preparando un golpe, por lo que lo siguiente que vemos es como el potente impacto cubre gran parte del bosque. El problema es que en cuanto Himmel termina su ataque se da cuenta que el demonio ha desaparecido, y sin más este aparece detrás de Frieren y la toca, y en cuanto lo hace esta desaparece de inmediato, y nos dicen que de acuerdo a las notas de la gran maga Flame, la diferencia entre los sistemas mágicos de los demonios y la humanidad es similar a la diferencia entre el cielo y la tierra, y la magia que un demonio de talento excepcional maneja se considera magia que solo aparece en los cuentos de hadas incluso para un mago talentoso.
El caso es que mientras Frieren cae al suelo piensa que esa fue una transferencia espacial y que esto ni siquiera se ha probado que existe en el sistema mágico de la humanidad y que es un hechizo poderoso que también puede ser usado ofensivamente debido a que la caída libre fácilmente puede matar a los magos de esta época que carecen de magia de vuelo. Luego, pensando en el demonio, dice que no recuerda que se hayan encontrado con él durante su viaje para subyugar al rey demonio, y que eso no será sencillo, incluso para Himmel y los demás en esta época, y que si pudiese usar su magia libremente sería capaz de salir de esto de una u otra forma, pero no puede hacerlo, así que se pregunta cómo debería lidiar con eso, mientras continúa cayendo en caída libre. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. En cuanto Frieren es mandada a los cielos por el toque del demonio, este de inmediato dice que tardará unos 60 segundos en caer. Y en el cielo Frieren piensa que si pudiera usar magia libremente podría salir de ese problema de una forma u otra. Pero no puede dejar que el ejército del rey demonio sepa algo sobre la magia del futuro, pues la historia definitivamente podría cambiar si ocurriese alguna clase de revolución mágica en el ejército del rey demonio. Mientras tanto, Himmel le dice al demonio que esa es una forma bastante indirecta de eliminar a alguien. Sin embargo, el demonio tan solo le dice que suelte su arma, y que lo mismo va para los otros dos, pues si obedecen dejará que esa mujer viva. Al escuchar esto, Himmel le dice que claramente está mintiendo, y que no piensa permitir que ninguno de ellos salga con vida. Pero a este ritmo tampoco serán capaces de salvar a Frieren, y sin más declara que no hay otra opción, y pone su arma en el suelo al igual que sus compañeros. Pero justo en ese momento un ataque proveniente del cielo cae hacia el demonio, lo cual lo obliga a esquivar y permite que Himmel recupere su espada, y dice que después de todo hay que detenerlo, y que puede considerarlo como su respuesta a las negociaciones. Por su lado el demonio tan solo piensa que es sorprendente que Frieren pueda atacarlo desde el cielo, y nuestra prota piensa que aunque la magia de esa época es bastante poderosa, es muy lenta también, y que si usara el Soul Track esa batalla terminaría inmediatamente. El caso es que antes de empezar la pelea en el suelo, el demonio se pregunta si es siquiera posible lanzar un preciso disparo de largo alcance mientras uno está cayendo sin alguna clase de entrenamiento aéreo. Es así que Himmel lanza el primer golpe, y el demonio suelta una maldición en cuanto su atención es obligada a desviarse a la pelea. Mientras tanto en el cielo Frieren piensa que si no disminuye la velocidad de su caída pronto se dará un buen golpe, y que si dejara que su cuerpo girara por su cuenta simplemente moriría por el impacto, y sin más recompone su posición, y se lanza al suelo con mucha fuerza para caer de una vez. Al ver esto el demonio dice que realmente aterrizó, y que no puede creer que tenga un control tan preciso sobre su maná. Sin embargo, antes de que pueda reaccionar, Frieren se une a la batalla lanzando un hechizo, y mientras lo esquiva el demonio piensa que es difícil, para luego lanzarse de nuevo al ataque. Luego, mientras evita el corte de Himmel, piensa que seguro sus contrincantes ya saben que no puede activar su magia de transferencia espacial sin hacer contacto directo con ellos, y se pregunta cómo es que aún así Himmel se acerca tanto sin dudar, y si no tiene miedo. Por su lado, Himmel se pregunta lo mismo, pues a pesar de que está acabado, si llega a tocarlo es capaz de luchar contra él sin ningún esfuerzo. Y luego, mientras Frieren ataca de nuevo, dice que ese es un apoyo realmente preciso, y que es casi como si pudiera leer su mente, pero así no es como uno se acostumbra a pelear. Es así que en ese preciso momento Himmel y Aizen se coordinan para dar un increíble golpe al demonio, y en cuanto ese se hace hacia atrás resentido por el golpe, el héroe dice que parece que la situación ha cambiado. Sin embargo el demonio le pregunta si de verdad cree eso, y en cuanto lo escucha Frieren grita que no permitan que toque el acantilado. Pero ya es demasiado tarde, y antes de que pueda evitarlo el demonio pone la mano contra la piedra, y sin más un enorme montículo se eleva por los aires causando una gran destrucción ante la mirada de satisfacción del demonio. Al ver el enorme pedazo de tierra volando, Frieren piensa que no creía que él pudiera hacer algo como eso, y que ahora sí la magia de esta época no tiene forma de lidiar con eso. Por su lado, Hater dice que esto es preocupante, y Himmel agrega que parece que la evasión será inútil, por lo que Frieren les pregunta por qué están extrañamente calmados, a lo que Himmel responde que deje de fingir, y le pregunta si acaso no está escondiendo alguna clase de magia que puede salvarlos de esto, y al ver que Frieren no sabe ni qué responder, agrega que tenían razón después de todo, y que es muy fácil de leer. Además puede que no se haya dado cuenta todavía, pero ellos confían plenamente en ella, aunque no sepan de qué se trata, y le preguntan si no estaría bien que ella intentara confiar un poco más en ellos. Al escuchar esto, Frieren piensa que a ese ritmo serán completamente aniquilados, por lo que se decide ayudar, pero les pide que no digan ni una sola palabra de la magia que usará a continuación, y que deben llevarse ese secreto a sus tumbas, y en cuanto estos aceptan sus condiciones, el poder comienza a remolinarse a su alrededor. Desde lejos el demonio se pregunta qué es ese maná tan poderoso, y Frieren dice que seguro lo notará ahora, por lo que no tiene más opción que eliminar al demonio ahí mismo, y sin más vemos cómo se lanza contra la piedra con una potencia simplemente absurda, y luego en un siguiente cuadro realmente épico, el enorme montículo de piedra se hace pedazos de un solo golpe.
Al ver esto, Zard se pregunta qué es esa fuerza, pues está más allá de los límites de la magia de la humanidad, y decide que debe reportar eso de inmediato. El problema es que Frieren aparece a sus espaldas en un parpadeo, y antes de que pueda siquiera decir algo recibe un Soul Track directamente, y tan solo cae al suelo observando a Frieren, y sus últimas palabras es que tal y como sospechaba ella viene del futuro. Tras derrotar al demonio, Frieren desciende al suelo lentamente, y sus compañeros observan todo desde lejos en silencio, hasta que Aizen dice que no pensó que lograría algo así, y Hater se pregunta si en serio está volando. Sin embargo, Himmel tan solo dice con una sonrisa que esto se ha vuelto bastante interesante. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. Luego de que Frieren elimina al demonio Zard con su magia del futuro, sus compañeros solo la observan sin decir nada. Y luego, cuando cae la noche y todos están alrededor de la fogata, Himmel pregunta si les va a explicar qué sucedió. Ante estas palabras, Frieren se queda en silencio unos segundos, mientras piensa que ya no puede ocultarlo, y sin más declara que viene de 80 años en el futuro. Al escucharla, Himmel tan solo dice que entiende, y Frieren le pregunta sorprendida si le cree así como sin nada, a lo que Hater agrega que es difícil no creerle después de lo que vieron, y Himmel dice que además desde hace un rato parecía bastante extraña. El caso es que al día siguiente nuestros héroes continúan su camino, y Himmel recuerda de nuevo que Frieren viene de 80 años en el futuro, por lo que dice que es difícil de imaginar algo así, pues después de todo no estarán vivos para ese entonces, y Frieren tan solo dice que es verdad. Luego, Hater pregunta si lograron subyugar al gran rey demonio. Sin embargo, antes de que pueda responder, Himmel dice que esas cosas no importan. No obstante, Hater dice que sí que importan, pues desde que los demonios aparecieron en la historia de la humanidad, la guerra comenzó, y todo este tiempo ha sido el rey demonio quien ha reinado por miles de años. Por su lado, Hater dice que a pesar de que muchísimos legendarios héroes han desafiado al rey demonio, todavía nadie ha podido derrotarlo, y Aizen se muestra de acuerdo, y agrega que es un gran desafío que incluso el héroe del sur no logró superar. Es así que Hater le dice a Frieren que está seguro de que la batalla entre la humanidad y el ejército del rey demonio continúa incluso 80 años en el futuro, pero pregunta si ellos fueron capaces de infligir algún daño. No obstante, una vez más, antes de que Frieren diga algo, Himmel pregunta qué es lo que esperan escuchar, y si acaso se rendirán si les dicen que no lograron vencer al rey demonio, pues por supuesto que él no lo hará, así que sin importar el futuro ellos van a luchar, ya que son el grupo del héroe, y ante esas palabras Hater no tiene más que decir y le da la razón. Más tarde, mientras descansan de nuevo, Himmel le pregunta si sabe cómo regresar, a lo que Frieren responde que no tiene ni la menor idea. Dice que ella pensó que podría regresar si tocaba el monumento de la diosa de nuevo, pero no reaccionó, además de que ni siquiera puede intuir su estructura interna. Ante esto, Hater dice que es porque se trata de la magia de la diosa, y todavía se desconoce mucho sobre ella, a lo que Himmel responde que en este caso van a buscar una forma para que regrese, y Frieren tan solo dice que eso espera. El caso es que Himmel sugiere que por ahora vayan a un pueblo que está más adelante, pues ahí hay un gremio de magos y una iglesia, y quizá podrían encontrar alguna pista. Es así que tenemos un par de cuadros de nuestros protagonistas llegando al pueblo y tratando de investigar algo que les sea de ayuda. Sin embargo, al final los vemos en su habitación algo decepcionados, mientras Hater dice que no lograron descubrir nada y que quizá no haya ninguna pista, y Himmel agrega que parece que va a tomar bastante tiempo. Ante esto, Frieren se muestra algo apenada y pide perdón por arrastrarlos a algo tan problemático, pero Himmel le dice que no se preocupe, pues entre mayor sea la dificultad es mejor para él, pues es más emocionante. Al escucharlo, Hater se pregunta si habla en serio, y Aizen solo dice que es un fanático de los desvíos, y ante estas palabras Frieren parece recordar algo, y tan solo dice que ahora lo recuerda, pues Himmel era ese tipo de persona, y el héroe tan solo dice que entonces investiguen en la posada esa noche. Es de esta manera que ahora los vemos preguntar en la posada, pero al final Himmel dice que aceptó la petición de un mercader para escoltarlo, y Aizen dice que en serio es un fanático de los desvíos. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. Luego de que Himmel aceptó una misión secundaria, los vemos escoltar el carruaje del sujeto que los contrató, mientras este les agradece profundamente por aceptar el trabajo, pues le ahorran muchos problemas. Ante esto, Himmel le pide perdón a Frieren por el tiempo perdido, pero el señor se veía muy preocupado, a lo que nuestra prota responde que no le molesta, pues después de todo no están apurados. Además sabe muy bien que la meseta del norte está llena de monstruos y alguien tiene que cumplir con el rol de escolta. Al escuchar esto, Himmel se sorprende por la sensibilidad que muestra su compañera, pero justo en ese momento esta dice que ella simplemente hubiese ignorado al señor. Luego, mientras continúan el camino, Hater le pregunta si en el futuro tiene pensado seguir viajando, y Frieren le responde que quizás,
atrás, por lo que Hater le pregunta qué razón tiene para seguir de viaje y si acaso tiene nuevos compañeros, a lo que esta responde que no tiene libertad para hablar de eso, ya que no sabe cómo podría influenciar eso en el futuro. Sin embargo, al final dice que Hater y Aizen hicieron un excelente trabajo, y al escucharla le preguntan de qué habla ahora, y Aizen dice que eso suena bastante enigmático, pero no parece ser negativo. Y justo en ese momento Himmel pregunta qué hay de él, y Frieren le dice con una cálida mirada que él es un rayo de luz. En cuanto escucha esto, Himmel dice muy satisfecho que parece que sirvió haber dejado tantas estatuas de bronce suyas en diferentes poses, y Hater, recordando esos momentos, dice que aún así le gustaría que dejara de gastar un día entero en esos diseños, y Frieren se muestra de acuerdo, y dice que esos momentos se sentían como una eternidad, y al escucharla dicen que si una elfa dice algo así deberían tener cuidado con Himmel. Sin embargo, el héroe solo dice que lo siente, pero que eso no va a detenerlo, ya que debe verse perfecto para que las futuras generaciones puedan apreciar su elegancia apropiadamente. El caso es que el camino continúa, hasta que de repente Hater dice que siente algo extraño, y justo en ese momento Himmel bloquea un ataque con su espada. Es así que Frieren y su grupo se topan con varios monstruos listos para robar al sujeto que escoltan, por lo que Hater le dice casi de inmediato que se refugie al interior del carro. Es de esta manera que la batalla comienza con Himmel acabando con los monstruos con su espada, y con Frieren eliminándolos con su magia, y luego cuando los atacan con flechas Hater interviene y desvía el ataque sin el menor problema. Luego, en un pequeño tiempo de descanso, Himmel dice que los escuderos cubren a los arqueros, lo cual le indica que están acostumbrados a luchar, y Hater agrega que cree que han estado observando y estudiando las tácticas de batallas humanas, y es por eso que los monstruos de esa zona son tan problemáticos. Pero justo en ese momento Frieren se da cuenta que los atacan por detrás. El problema es que los monstruos ya están casi sobre Hater. No obstante, en el último segundo Aizen se pone frente a él para recibir el ataque. Y sin más vemos como los 4 monstruos lo impactan directamente con todas sus fuerzas. Sin embargo, en un momento simplemente épico vemos que las lanzas no le hicieron nada, y que al contrario se hacen pedazos en cuanto chocan con su cuerpo, y luego sin más declara que él se encargará de la retaguardia. Al ver esto, Himmel le dice que esa resistencia suya es increíble, y que esa es la razón por la que puede confiar en que cubrirá su espalda sin preocuparse, y luego sin más todos continúan la batalla dándolo todo. Es así que lo siguiente que vemos es a nuestros héroes llegar al destino con el tipo, el cual les agradece por haberlo escoltado, y luego cuando van de regreso Hater le pregunta a Aizen si no está herido, y Frieren piensa que él se ve de nuevo perplejo, y que eso es también bastante nostálgico. Luego, Himmel le dice que después de todo Aizen es crucial para la defensa del grupo, y que sería preocupante si no fuese así de robusto, y luego le dice a Frieren que ella también lo hizo excelente, pues su coordinación es muy buena, y al escuchar esto Frieren tan solo se muestra sorprendida y le agradece. Si este video te está gustando no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. Luego de que el grupo de Frieren cumple su misión de escoltar a un mercader, los vemos pasar por otra ciudad intentando conseguir información sobre el viaje en el tiempo de Frieren. Y al caer la noche se sientan alrededor del fuego, y Himmel dice que en ese pueblo tampoco tenían información sobre los monumentos de la diosa, y Aizen dice que solo han estado dando vueltas sin sentido, y que no pensó que fuera tan difícil encontrar algo de información, a lo que Hater responde que después de todo los monumentos de la diosa son reliquias de la era mítica, y si hubiese más información nadie tendría problemas descifrándolos. Ante esto Himmel dice que ojalá hubiese alguna clase de libro, pero Frieren dice que el papel no dura tanto, y si no lo manejas con cuidado se daña y deteriora rápidamente y se vuelve ilegible, y se pregunta cuántas veces ha perdido valiosos grimorios por eso, a lo que Aizen responde que él nunca ha experimentado algo así, y Hater agrega que le da miedo pensar que el deterioro de los libros sea algo normal para los elfos. Luego dice que quizá exista la posibilidad de que algún monasterio pudiera tener algún remanente, pues la copia de manuscritos es una de las prácticas de los monjes, y al ver la confusión de Himmel explica que los monjes se encargan de copiar los libros de la antigüedad, pues al hacer esto la literatura y mitos del pasado son traspasados a nuevas generaciones. Tras esto explica que al contrario de las iglesias, los monasterios se ubican en lugares aislados, por lo que incluso si hay alguno será difícil encontrarlo por su cuenta, y ante esto Himmel propone volver a la iglesia del pueblo, pues tal vez ahí puedan encontrar algo. Es así que el grupo se dirige a la iglesia, y una vez ahí vemos cómo le preguntan a un sujeto por los monasterios, a lo que este responde que hay uno pero es difícil de llegar, y sin más lo siguiente que vemos es el monasterio que se encuentra en un acantilado, y luego a nuestros protas observándolo desde lejos. Al ver esto, Himmel dice que ciertamente es un lugar problemático de alcanzar, y Aizen se pregunta por qué lo construyeron ahí, a lo que Hater responde que es por sus prácticas, pues no es extraño comprometerse a la autosuficiencia bajo condiciones extremas con el fin de lograr el ascetismo, pero que aún así duda que haya muchos que vayan hasta ese extremo. Luego Himmel le pregunta a Frieren si no puede simplemente volar hasta allá, a lo que esta responde que sabe que no puede dejar que otros la vean, y ante esto el héroe tan solo dice que entonces es momento de escalar.
Es así que vemos al grupo de Frieren viajar por un par de días, hasta que de repente se topan con una enorme pared que les impide el paso, y de inmediato Himmel le dice a Aizen que tiene un camino lleno de acantilados, y que esa es una escalada que realmente vale la pena, y si no cree que es emocionante, a lo que Aizen responde que claro que sí, y al verlos así de emocionados, Hater dice que esos tontos musculosos no tienen remedio, y Frieren agrega que Himmel realmente parece estar disfrutando esto. Al escuchar esto, Hater le dice que él ha sido así desde hace mucho tiempo, pues se emociona de esa forma con cualquier cosa, y Frieren le pregunta a qué se refiere con desde hace mucho tiempo, a lo que Hater responde que muchas veces le ha contado que son del mismo pueblo. Frieren le pregunta si entonces ha estado con él desde que eran niños, y Hater le responde que sí, y que Himmel siempre ha sido del tipo directo y franco, pues mientras él era un niño pesimista, Himmel lograba hacer cada una de las cosas que él creía imposibles, y una sonrisa de nostalgia se dibuja en su rostro. Luego dice que incluso ahora él es una persona terca, y que en algún lugar de su corazón hay una parte de él que piensa que derrotar al rey demonio es ridículo, pero que si va con Himmel cree que hay una posibilidad de derrotarlo y restaurar la paz en este mundo. Y sin más se pone de pie y dice que de cualquier forma él planea seguir a Himmel, pues aunque no tiene fe en sí mismo, sí que tiene fe en el héroe Himmel. El gran problema es que al llegar al monasterio al final dicen que no lograron encontrar nada, y Himmel muy feliz dice que es momento de ir al siguiente. Es así que tras esta búsqueda fallida los vemos descansar de nuevo, y Hater dice que parece que no tienen más opción que seguir buscando sin parar, y Himmel dice que hay muchos asentamientos a lo largo y ancho de la meseta norte, y si se limitan a buscar solo en lugares que han existido por mucho tiempo puede que encuentren algo de información como folclore o tradiciones orales, por lo que Hater dice que en ese caso intenten pasar por algunos poblados para reunir información. Ante esto Himmel dice que eso significa que tendrán que moverse constantemente, y al escucharlo Aizen de inmediato muestra los músculos, y al verlo Frieren dice que de seguro no hay duda de que se necesita resistencia, pues después de todo los poblados de la meseta del norte a menudo se construyen en terrenos increíblemente complejos para enfrentar la amenaza de monstruos. Al escucharla Himmel le da la razón, y dice que gran parte de los asentamientos en que se han detenido estaban en lugares bastante peligrosos, como en la cima de acantilados, en lo profundo de cañones e incluso aislados en islas en medio de grandes lagos. En ese momento Aizen interviene y dice que incluso encontraron un asentamiento oculto al interior de una cueva, y Frieren le pregunta si eso no es normal para los enanos, a lo que este responde que puede que muchos de los suyos sean mineros o herreros, pero viven en la superficie, pues después de todo es difícil despertarse sin la luz del sol. Ante esto, Hater dice que al parecer visitarán todo tipo de lugares, y que espera tener suficiente fuerza para eso, a lo que Himmel responde que no será problema, pues después de todo podrá disfrutar del licor típico de los lugares a los que vayan, y al escuchar esto se pone de pie muy animado, y dice que es momento de partir, pues tienen muchos lugares a los que ir para reunir información, y Aizen tan solo le dice que para él todo se trata de alcohol, y Frieren lo llama sacerdote corrupto. Es así que vemos a nuestros protas de nuevo viajando de pueblo en pueblo, pero siempre encuentran negativas. El caso es que cierto día en una taberna le preguntan a Hater cuánto más seguirá bebiendo, a lo que este responde que no bebía, sino que el tabernero estaba compartiendo información con él. Ante esto Himmel le pregunta si sabe algo, pero el tabernero le dice que no, y al escucharlo Frieren lo llama de nuevo sacerdote corrupto, y el tabernero tan solo pide que se lo lleven ya, porque va a cerrar. Sin embargo, mientras se lo llevan arrastrando, el tabernero dice que ahora que recuerda un grupo de aventureros pasó por ahí hace un tiempo, y mencionaron que descubrieron las ruinas de un pueblo del Imperio Unificado en lo profundo del bosque al sur de ahí, y que parece que había una iglesia en medio del pueblo, así que puede que todavía haya algún libro. No obstante, Himmel dice que como era un grupo de aventureros ya deben haberlo explorado, y seguro no queda nada de valor. Sin embargo, el tabernero dice que no lo cree, pues el grupo de aventureros que fue a esas ruinas nunca regresó. Es así que en el siguiente cuadro vemos que nuestros protas ya han llegado a las ruinas, y Himmel pregunta a Frieren qué hay de la detección de maná, a lo que esta responde que no necesita usarlo, pues solo debe mirar al campanario, y en cuanto lo dice vemos que un gran dragón emperador infernal custodia el lugar, y Himmel dice que es la especie más poderosa que había en la meseta del norte. Frieren agrega que todas esas ruinas deben ser su dominio, y que debe ser por eso que no puede detectar ningún otro monstruo en todo el rango de su detección de maná, y que podría hacer una examinación más profunda, pero si amplía un poco más el rango ese dragón va a detectarla a ella. Sin embargo, a media frase se queda dubitativa, y luego dice que lo olviden, pues ya es muy tarde, y en cuanto dice esto el dragón voltea a verlos y dispara una enorme carga de energía que los impacta directamente. Sin embargo, Frieren protege a todos con su escudo, y Hater dice sorprendido que es impresionante que sea capaz de bloquear el ataque de un dragón emperador infernal. Sin embargo, Himmel muy emocionado tan solo dice que es momento de la estrategia, y sin más le dice a Aizen que él distraerá al enemigo de frente, y Frieren y él lo atacarán por el costado, mientras Hater se encarga de cubrirlos.
Es así que tenemos una sucesión de rápidos cuadros de la batalla, y luego vemos al dragón ya en el suelo siendo derrotado por nuestros protas. Tras esto, Himmel pregunta si vieron su ataque final, y que fue bastante genial, pero Aizen dice que si hubiesen cometido un solo error ahora serían cenizas. No obstante, Himmel dice que la razón por la que ganaron es porque son un equipo, y todos lo hicieron bien, y Hater tan solo le dice que se siente ya, porque le va a curar el hombro. Al ver esto, Frieren piensa que están siendo bastante ruidosos, pero ahora que recuerda cree que siempre era así después de una batalla como esa. En ese momento Himmel le pregunta qué sucede, a lo que Frieren responde que nada, pues solo estaba pensando en que Himmel y los demás nunca van a cambiar, a lo que este responde que eso es obvio, pero que sí que se siente que ella ha cambiado, pues parece algo más sabia, y Frieren solo le dice que han pasado muchas cosas después de todo. Dice que sus técnicas mágicas han mejorado, y son mucho más poderosas de lo que eran en este momento, e incluso tiene un par de pupilos, a lo que Himmel responde que es porque es una persona confiable. Pero en el siguiente cuadro vemos que Frieren está siendo atacada por un cofre con dientes, y Himmel dice que retira lo dicho. Es así que minutos más tarde los vemos abandonar la iglesia que fueron a investigar, y Hater dice que tampoco había nada ahí, y Aizen dice que entonces fue una gran pérdida de tiempo, a lo que Himmel responde que él no diría eso, pues derrotaron al dragón emperador infernal, y eso permitirá restaurar la tranquilidad de esa región nuevamente. Sin embargo, en ese momento Aizen pregunta si no sienten que falta alguien, y cuando vuelven a la iglesia se topan de nuevo a Frieren siendo atacada por el baúl con dientes. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. Luego de que Frieren es atacada por un baúl con dientes, 2 veces, en un periodo de 5 minutos, vemos que la aventura con su grupo continúa mientras buscan información por todos lados. El caso es que tras un largo viaje llegan a una aldea en donde les dicen que ese lugar fue erigido hace poco tiempo, por lo que tienen una breve historia, y por eso no tienen ningún tipo de folclore relacionado con los monumentos de la diosa. Pero quizá podrían ir a preguntarle a un hombre que trabaja como herrero cerca de ahí, pues es un enano que ha vivido por al menos un siglo. Es así que nuestros protas llegan con el sujeto y le preguntan si él es Kissel, a lo que este responde que sí, y luego le dice a Himmel que él no tiene modales, pues debería presentarse primero, por lo que Himmel se disculpa y le dice que él es el héroe Himmel. Al escuchar esto, el anciano les dice que entren a su casa, y una vez dentro Himmel le pregunta si lo conoce, a lo que este responde que entre más se avanza hacia el norte mayor es la destrucción causada por el ejército del rey demonio, y rumores esperanzadores se esparcen rápidamente por esas zonas. Dicen que según cuentan, Himmel ahuyentó a las fuerzas lideradas por Laura Guillotina e incluso superó a Vos el Inmortal, y por eso son innumerables las regiones que han sido liberadas por él, y no hay ni una sola persona en ese pueblo que no sepa de él y su valor. Además hay quienes incluso lo consideran un héroe. Al escuchar esto, Himmel tan solo dice que él no diría que es así de bueno, visiblemente halagado, por lo que Hater le pide a Kissel que por favor se detenga, pues si no Himmel se dejará llevar. El caso es que Frieren le dice que querían preguntarle si sabe algo de los monumentos de la diosa, pero el enano le dice que no. Sin embargo, está seguro de haber visto muchos libros relacionados con la diosa en la caja del jefe del pueblo en que solía vivir antes, y puede que todavía estén ahí. Ante esto, Hater pregunta dónde está ese pueblo, y Kissel les dice que no le importaría revelar esa información, pero si a cambio por favor lo dejan ver la espada de Himmel, pues le encantaría ver la espada de un héroe. Es así que el héroe le pasa su espada con delicadeza, y en cuanto Kissel la sostiene sobre su cabeza dice que entonces es verdad después de todo. Al escucharlo, Himmel le dice que es una réplica, y el enano le responde que ya lo sabe, y que es bastante nostálgico, pues hace mucho tiempo, cuando recién había comenzado su negocio de herrería, un mercader de la capital real le pidió forjar eso, por lo que le pregunta dónde consiguió esa espada. Himmel le responde que de una aldea lejana de los países centrales, y que fue una muestra de gratitud de un comerciante ambulante por eliminar a un monstruo. Ante esto, Kissel dice que así fue como su espada pasó de mano en mano, y ahora ha vuelto a él. Luego, sin más, la deposita en la mesa, y dice que él posee incontables espadas más adecuadas para un hombre de su calibre, así que le llevará algunas de las que tiene atrás. Y por último agrega que no tiene intención de cobrarle, pues es solo una muestra de gratitud, ya que esa espada que tiene imita la de un héroe, pero como réplica debió permanecer como parte de la colección de un aficionado, y aún así por error llegó hasta las manos de un héroe viajando junto a él y trabajando como si fuese la verdadera espada del héroe. Dice que realmente ha sido una de las ambiciones de toda su vida, y sin más le agradece a Himmel por haberla llevado de vuelta hacia él. Ante esto, Himmel le dice que todavía es muy temprano para decir ese tipo de palabras, pues esa espada es ahora su compañera de armas, y piensa empuñarla hasta que el rey demonio haya sido derrotado y la tranquilidad del mundo restaurada.
Al escuchar esto, el enano le dedica una profunda mirada y luego dice que lo entiende, pero que ha perdido un poco de filo, así que lo deja afilarla por él. Es así que en cuanto termina con la espada del héroe les indica el camino que deben seguir para llegar a su vieja aldea, pero también advierte que deben tener cuidado, pues ahora se ha vuelto una guarida para monstruos. A lo que Himmel responde que no esperaría menos. Y sin más, en los siguientes cuadros vemos que ya han llegado a dicha aldea, la cual se encuentra resguardada por monstruos, por lo que Himmel tan solo dice que ahora puede dar otro paso en construir un camino con esa espada para lograr la tranquilidad de ese mundo. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. Luego de que Himmel conoce al herrero que forjó su espada, lo vemos muy seguro de enfrentarse a la próxima amenaza. Sin embargo, en el siguiente cuadro los vemos correr despavoridos siendo perseguidos por unas enormes bestias, mientras Hater le pregunta por qué está pasando esto a pesar de lo entusiasmado que estaba por enfrentar este obstáculo, a lo que Himmel responde que eso no importa, y que el problema ahora es que hay demasiados, pues incluso si esto es un nido de monstruos simplemente hay muchos, y que si quieren vivir entonces mejor usen sus pies y no la boca. Sin embargo, en ese momento Frieren intenta llamar su atención y Himmel le dice que ahora no es el momento para hablar, pero Frieren tan solo dice que hay un dragón descendiendo hacia ellos y que se está arrojando justo ahora. Y sin más vemos que un enorme dragón aparece a sus espaldas soltando un terrible rugido. El caso es que el dragón pesca de un mordisco a Aizen y luego cuando llega a un punto muy alto lo escupe ante las miradas de asombro de sus compañeros. Sin embargo, al final continúan corriendo mientras dicen que tal vez no sea nada de qué preocuparse, pues caer desde esa altura no le hará ningún rasguño, por lo que mejor deberían preocuparse por ellos mismos. Es así que a media carrera Hater le pregunta a Himmel si tiene algún plan, y este responde que correrá a toda velocidad en retirada. El caso es que tras una alocada huida terminan muy agotados descansando en el bosque, y luego encuentran a Aizen que cayó por ahí luego de ser escupido por el dragón, y le preguntan si está bien, a lo que este responde que sí. Luego, poniéndose de pie como sin nada, dice que tuvo una idea repentina, y pregunta si es posible que un ataque frontal no sea tan efectivo, y Himmel le responde que no esperaría menos de él, pues justo estaba pensando eso, y al escuchar esto desde atrás Hater dice de manera irónica que seguro todos estaban pensando lo mismo, y Himmel dice que su equipo es realmente sabio. Es así que toman una decisión. Himmel dice que supone que deberán infiltrarse por primera vez en mucho tiempo, y lo siguiente que vemos es a Hater levantando un hechizo a su alrededor, y Frieren dice que ahora ninguno de ellos activará ninguna detección de maná, y mientras tengan cuidado de que no los vean cree que podrán mantenerlo de alguna forma. Ante esto Himmel dice que realmente ha pasado bastante tiempo desde que tuvieron que recurrir a la magia de sigilo de Hater, y eso le recuerda cuando recién comenzaron sus aventuras, y Frieren dice que su primera aventura fue horrible, pues cayeron en una de las trampas más básicas. Es así que esa misma noche nuestro grupo vuelve al pueblo, y Himmel dice que ahora se van a infiltrar desde la parte trasera, pues ha memorizado el mapa que Kise les dio, y Hater hará que intenten mantenerse al interior de los edificios. El caso es que nuestros protas logran infiltrarse al pueblo con ayuda de la magia de Hater, y por fin llegan frente a la casa indicada. Pero justo en ese momento el dragón aparece de nuevo frente a ellos y rápidamente lanza una llamarada que obliga a nuestro grupo a separarse en cuanto corren. Es así que en el siguiente cuadro vemos que Himmel y Hater se escondieron juntos y que el dragón los busca por todos lados. El caso es que mientras esperan, Himmel ve a su alrededor y dice que esto realmente le trae recuerdos y se siente nostálgico, pues esos días fueron divertidos en muchas formas, y aunque Hater era bastante descarado y agotador, siempre se ofrecía para cuidar y ayudar a los demás. Y ahora que piensa en ello, cree que la primera persona a la que le habló sobre su determinación para volverse héroe fue a él, y a pesar de que no le creía, se quedó junto a él todo el tiempo. Ante esto, Hater le dice que hay algo por lo que le gustaría disculparse, y que es porque alguna vez dijo que no tenía ninguna oportunidad de volverse héroe, y que solo sería un impostor. Pues eso siempre le ha pesado, ya que debería haber creído en él en ese entonces, pues serán mejores amigos después de todo. Al escuchar esto, Himmel le dice con una sonrisa que le está agradecido con él, pues fue porque nunca creyó en él que pudo llegar tan lejos, ya que es un mal perdedor después de todo. El caso es que justo en ese momento suena un gran estruendo afuera, y dicen que tal y como esperaban, Aizen y Frieren no iban a tener paciencia y ya atacaron, así que es momento de ayudarlos. Y sin más tenemos un cuadro simplemente épico de nuestros protas peleando en el enorme dragón, y luego tras derrotarlo, mientras buscan en la casa, Aizen pregunta si será otra búsqueda inútil, pero esta vez Frieren dice que encontró algo sobre los monumentos de la diosa, y Himmel dice que finalmente esto comienza a sonar como una aventura. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. En cuanto Frieren encuentra la información que necesita sobre la diosa, todos se sientan a su alrededor para escuchar, y Himmel inmediato pregunta qué dice el libro, a lo que esta responde que dice que en el capítulo de las escrituras que hablan sobre el ave viajera del tiempo se detalla el nombre del hechizo para regresar.
Al escuchar esto, Aizen dice que en ese caso solo necesita usar el hechizo en ese capítulo, pero Hater dice que no es tan fácil como cree, pues las escrituras no son realmente registros de los hechizos de la diosa, sino que el contenido de esas escrituras en realidad no son más que una compilación de relatos de la era mítica y de preceptos de la diosa. Ante esto, Aizen dice que él había escuchado que los sacerdotes aprenden la magia de la diosa de las escrituras, pero Hater dice que eso solo es verdad hasta cierto punto, pues los relatos de la era mítica que conforman las escrituras en realidad forman un extenso criptograma en el cual se ocultan los secretos de una gran variedad de hechizos de la diosa. Luego explica que la humanidad lleva mucho tiempo descifrando los criptogramas de las escrituras, y gracias a eso se han logrado descubrir diversos hechizos de la diosa, y los sacerdotes son capaces de usar los hechizos de la diosa gracias a los descubrimientos de muchos santos, y por eso incluso ahora hay innumerables sacerdotes que dedican todas sus vidas a descifrar las escrituras. Al escuchar esto, Aizen dice que en resumen todavía hay hechizos que no han sido descubiertos, y Hater agrega que él diría que hay muchos más hechizos ocultos que descubiertos, pues en las crónicas de la ciudad santa se ha registrado que se han descubierto tan solo el 3% de los hechizos de la diosa. Sin embargo, recientemente las investigaciones han avanzado, y cada vez más hechizos han sido revelados, y que algunos hechizos famosos que se han descubierto recientemente son las 3 lanzas de la diosa en el capítulo Juicio Infernal, y el despertar sin maldiciones del capítulo Paraíso del cielo y la tierra. Ante esto, Himmel dice que si lo que cuenta es cierto, se imagina que el nombre del hechizo que necesitan para que Frieren regrese está oculto en el capítulo Ave Viajera del Tiempo, y Aizen pregunta cuánto tiempo se necesita para descifrar el código y revelar ese hechizo, a lo que Hater responde que eso depende del contenido del hechizo, pero típicamente tomaría entre 2 a 3 décadas. Aunque han habido casos que han tardado generaciones enteras, y se lograron descifrar después de varios siglos de trabajar en ellos. Además hay un problema más que deben considerar, pues el capítulo Ave Viajera del Tiempo también es conocido como el capítulo Vacío Total, o sea que ningún hechizo de la diosa se ha logrado descubrir en dicho capítulo, ni uno solo a lo largo de 1500 años desde que la diosa entregase las escrituras al mundo. Al escuchar eso todos se quedan en silencio sin saber qué decir, pero Frieren interviene y dice que claramente no pueden gastar tanto tiempo en eso, pues para el momento en que se haya logrado descifrar ya habrán llegado al momento en que existe en el futuro. Ante esto Aizen dice que en realidad ella sí que tiene esa opción, pues después de todo tiene el privilegio de ser una raza longeva, pero Frieren le responde llena de decisión que desea regresar al tiempo en que vive ahora, pues a pesar de cómo la vean ahora después de este viaje ella acabó aprendiendo muchas cosas y consiguió muchas otras que son importantes para ella, por lo que naturalmente se niega a separarse de todo ello, y que no es algo tan profundo, pues simplemente siente que quiere regresar. En cuanto dice esto todos se quedan en silencio algo sorprendidos, y Hime le dice con una gran sonrisa que realmente no es la misma de antes, y que eso es maravilloso, pues así como hizo con ellos parece que continuó con un ridículo viaje en el que todos pueden ser felices juntos, y sin más declara que entonces está decidido, y que seguirán buscando detalladamente una vez que derroten al rey demonio. Ante esto Hater le dice que sabe que puede ser demasiado tarde para ese entonces, a lo que Himmel responde que ya lo sabe, y que por eso decidió que van a actuar ahora. Es así que le pregunta a Frieren si cuando analizó el monumento de la diosa en el futuro no había nada tallado en él, y al escucharlo Frieren de inmediato recuerda lo que vio, y como Fern le dice que esas palabras aparecen en el capítulo que habla del ave viajera del tiempo, y al recordarlo tan solo se pregunta cómo es que se olvidó de algo como eso. Es de esta manera que algo sorprendida Frieren voltea a ver a Himmel, y este le dice que no necesita decirlo, pues ahora comprende que ese es el nombre del hechizo para regresar al futuro que pasarán mucho tiempo descifrando para tallarlo en ese monumento, y que después de todo esto será más divertido si tienen un objetivo incluso después de haber terminado su viaje, y Frieren no puede hacer más que agradecerle. El caso es que Hater les dice que aún así según ese libro no se puede regresar a menos que se diga el hechizo mientras se toca el monumento de la diosa, y que eso significa que deberán volver a ese lugar. Es por esto que pregunta si puede quedarse atrás, pero Himmel le dice que no, pues compartir tanto los dolores como los placeres es lo que significa ser un grupo, y Aizen pregunta si han tenido algún placer hasta ahora. Mientras tanto vemos que un peculiar demonio ha llegado frente al monumento de la diosa, y se trata de nada más y nada menos que de Solitar, quien dice que así que esta es la fuente de la interferencia espacio-tiempo, y que es un principio irreversible que el tiempo nunca retrocede, y esa es la forma en que funciona el mundo sin importar el avance de la tecnología y la magia, por lo que esto solo puede ser una distorsión causada por un dios, o sea la diosa de la creación, y que parece que los demonios van a tener que lidiar también con un monstruo de ese calibre, y sin más le pregunta a Frieren con qué clase de maravilloso final se va a encontrar en el futuro. Sin embargo, en ese momento el milagroso Grausam aparece detrás de ella y llama su atención, a lo que esta responde que ya lo sabe y que todo debe hacerse según la voluntad del rey demonio. Y sin más vemos que se han reunido 4 grandes demonios y tan solo declaran que es momento de conseguir información sobre el futuro y acabar todo en esta generación.
Si este video te está gustando, no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. En cuanto los demonios deciden atrapar a Frieren del futuro para interrogarla, vemos que primero se reúnen para decidir su estrategia, y Grausam dice que debería estar bien asumir que su espacio-tiempo ha sido comprometido, considerando el alto en las actualizaciones de Zard, pues él vigilaba el monumento de la diosa. Ante eso, Solitar dice que de acuerdo con el gran rey demonio, la conciencia de alguien de un futuro más allá de 80 años ha viajado atrás en el espacio-tiempo hasta llegar a su era. Al escucharla, Grausam le pregunta si cree que ya había sido planeado por Slash, a lo que esta responde que no lo sabe, pues él nunca habla acerca del futuro hasta el puro final, y que de cualquier manera ellos no podrían percibir el pensamiento exaltado de alguien que ha visto el futuro trillones de veces, por lo que deben seguir bailando como han disfrutado haciéndolo hasta ahora, pues haciendo eso la muerte de Slash debería guiar a que los demonios prosperen un milenio a partir de ahora. Ante esto, Grausam dice que la futura Frieren que apareció en esta era parece ser un golpe de suerte sin precedentes, pues si logra captar sus memorias del futuro podría terminar todo. Sin embargo, al escucharlo, Todd le dice que eso suena ridículo, así que ella se retirará, pues si esto es por el gran rey demonio o por la existencia de su raza no podría importarle menos, ya que ella está contenta con perseguir la magia y no meterse en problemas más allá de la comida del día siguiente. Además, aunque en este momento solo está al 30%, en otros 100 años su maldición engullirá a esta estrella, así que debe vivir hasta entonces, y no es particularmente fan de la batalla, así que no quiere morir de todas formas, y sin más se despide y se va de ahí. Ante esto, Grausam dice que al parecer el campo de batalla de Todd se desarrollará en el futuro, y Solitar le dice que de cierto modo es una sabia elección, y que comprende sus sentimientos perfectamente, pues ella también es una cobarde. Al escucharla, Grausam le pregunta si ella también se retirará, a lo que esta responde que lo apoyará con toda su fuerza, pero solo en las sombras, pues no expondrá su verdadera cara en una batalla que podría ser mala para ella, ya que ese es el secreto de una larga vida, y le pregunta a Grausam si no la llamará cobarde. Sin embargo, al ver que Grausam no contesta, le dice que él posee una magia mental que es lo suficientemente poderosa como para vencer a los otros grandes demonios, y nadie puede siquiera discernir su apariencia real. Así que se imagina que podría sobrevivir a cualquier época alterando su rostro y su forma para escapar de las miradas de la humanidad. Además, nunca ha mostrado su verdadero rostro ni una vez, por lo que le pregunta si ese también es un medio secreto para vivir una vida larga. Ante esto, Grausam le dice que si tiene tanta curiosidad intente averiguarlo, pero esta le responde que aunque sería divertido ya perdió el interés. Sin embargo, en ese momento, Reveil, el otro demonio, interviene y dice que al ver que ellos dos son unos cobardes, él debe tomar el honor de ser la vanguardia. Y luego, dirigiéndose a Grausam, agrega que en la opinión de un demonio viejo senil como él no se necesita ningún secreto para una larga vida, pues solo se necesita bailar en este campo de batalla con cada parte de su alma. Ahora pasamos con Frieren y su grupo, y mientras caminan por la orilla de un acantilado, Frieren dice que pronto llegarán al monumento de la diosa, por lo que Himmel pregunta si deberían tomar un pequeño descanso por ahí. Sin embargo, en ese momento Frieren dice que esperen, pues puede sentir un inmenso maná desde algún lugar lejano, y luego, poniéndose totalmente alerta, dice que está yendo hacia allá muy rápido. En cuanto dice esto último, Aizen salta frente a Himmel, y en una fracción de segundo aparece el demonio Reveil dándole un brutal golpe que a duras penas sí logra bloquear. El caso es que el golpe es tan fuerte que causa una explosión frente a ellos, y vemos que el demonio arrastró a Aizen hasta la orilla del acantilado. Al ver esto, Himmel se lanza hacia su compañero para ayudarlo, pero antes de que pueda acercarse, su paso es cortado por unas espadas que caen frente a él, y Frieren le dice que tenga cuidado, pues hay otro demonio escondido, y vemos que Solitar está cerca de ahí atacando también. El caso es que justo en ese momento el cielo se llena de espadas de Solitar, y al verlas Frieren reconoce el hechizo de inmediato. Por otro lado, vemos que Aizen sí que ha logrado frenar el ataque de Reveil y le dice a sus compañeros que él se hará cargo de ese demonio, y que mientras tanto ellos lleven a Frieren hasta el monumento de la diosa, y al escucharlo estos salen corriendo de inmediato a la vez que le dicen que si las cosas se ponen difíciles no duden en huir. Al quedarse solos el demonio le dice que es magnífico, pues es un verdadero guerrero galante, y que le ha tomado un siglo conocer a otra persona que pueda detener su puño. Luego, desviando el hacha del enano, se presenta como el gran demonio Reveil, una especie de guerrero, y luego dice que en términos de cómo los humanos evalúan y categorizan a los demonios, él podría ser considerado un general, pero él no ve la necesidad de títulos en medio de una batalla entre guerreros, y le pide que por favor lo bendiga con su nombre, a lo que el enano responde que es el guerrero Aizen. Al escuchar su nombre, Reveil le dice que ha estado esperando por conocerlo desde que se enteró que es el guerrero más poderoso de la humanidad, que supone que su arma favorita es el hacha, y que para mostrarle respeto también luchará con una. Y luego, antes de comenzar su batalla, agrega que debería enorgullecerse, pues quien tiene frente a él es el guerrero más poderoso de los demonios, y Aizen tan solo se prepara para el embate.
Por otro lado, Frieren y los demás corren a toda velocidad mientras las espadas de Solitar caen por todos lados, y Frieren piensa que esas espadas son de Solitar, y que encontrar a los grandes demonios haciendo un lugar como ese es un infortunio. Sin embargo, luego piensa y se pregunta si de verdad son dos, pues tiene una sensación extraña, pero no cree que su detección de mana pueda fallar así. Pero justo en ese momento, mientras corren, alguien aparece entre las espadas, y en cuanto se dan cuenta, nuestros protas detienen su carrera y voltean a ver al demonio. Ante esto, Frieren se pregunta cuándo apareció, pero luego corrige y dice que en realidad él estaba ahí desde un inicio y ni siquiera pudo percibir eso. Sin embargo, justo en ese instante, Grausam les dice que ese es el final para ella, y en cuanto lo dice, el bastón de Frieren cae al suelo pesadamente, y sin más los tres se desploman mientras Grausam usa su magia de orientación del paraíso, y al verlos dormidos frente a él dice que han quedado atrapados en una ilusión sin fondo. Es así que dentro de la ilusión Himmel es despertado por Hayter, y en cuanto recupera la conciencia le dice que parece que ha estado algo distraído. Luego, intentando recordar, le dice que cree que estaban peleando con alguien, pero su amigo le dice que todavía está medio dormido, y que ellos ya derrotaron al gran rey demonio y restauraron la paz del mundo. Al escuchar esto, Himmel parece recordar lo que pasó, y en ese momento Isen también aparece, y le dice que supone que es natural que esté nervioso. Y justo en ese momento, Hayter le pide que se ponga de pie, pues es de mala educación dejar esperando a su futura esposa. Y en cuanto dice esto, Frieren aparece frente a él vestida de novia, lista para casarse con él. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. En cuanto Himmel ve a Frieren vestida de novia frente a él, una mezcla de nostalgia y sorpresa aparecen en su mirada. A la vez que fuera de la ilusión, el demonio dice que su magia puede hacer realidad incluso un sueño idílico que uno ya abandonó, aceptando que nunca se hará realidad. Así que esa gente descansará en un sueño tranquilo dentro de una ilusión que es sublime e imperceptible con la realidad. Sin embargo, tras un par de segundos, Hayter comienza a despertar, y al verlo el demonio dice que al parecer él tiene la protección de la diosa por ser un sacerdote devoto. Por su lado, Hayter intenta despertar a Himmel de inmediato, pero el demonio le dice que es inútil, pues su voz ya no puede alcanzarlos, ya que ellos están en lo profundo de una ilusión bajo el control de su magia de control mental. Luego, centrando su atención en el sacerdote, ve que está recubierto por un halo de luz, y dice que la protección de la diosa protege su cuerpo de maldiciones, y que se imagina que muestra el afecto de la diosa hacia los sacerdotes, y que esta es la primera vez que se encuentra con un sacerdote que puede resistir su magia, pero que eso termina ahora, pues no hay forma de que él solo pueda darle la vuelta a esta situación, a lo que Hayter responde que eso parece, y que habría actuado mejor en su día a día si hubiese sabido que las cosas iban a acabar así. Mientras tanto, vemos que Isen y Ríbael siguen enfrentándose con todo, y en cierto momento el enano logra conectar un hachazo directo en su rostro, pero el demonio responde el ataque haciéndole un gran corte, y sin más el enano se desploma sin fuerzas a la vez que el demonio le pregunta qué sucede, y si eso es todo lo que tiene, a la vez que el enano piensa que es realmente duro. Por otro lado, vemos que Hayter, lejos de rendirse, sigue defendiéndose de los ataques de Solitar y de Ríbael, y ante esto el demonio le pregunta si está tratando de conseguir algo de tiempo, pues no importa cuánto lo intente, será inútil, y si más vuelve a atacar, causan una gran explosión. Sin embargo, en cuanto el humo se disipa, vemos que Hayter sigue protegiendo a sus dos compañeros, y tan solo declara que luchará hasta el final, pues el héroe Himmel es capaz de hacer posible lo que él creía imposible. Mientras tanto, dentro de la mente de Himmel y Frieren, el sacerdote les dice que ahora puede besar a la novia, y ante esto Himmel tan solo voltea a los lados sin saber qué pasa, y cuando ve que Frieren para la trompita le pone un dedo entre los labios para frenarla, y luego acercándose a ella le dice que debe haber una forma de salir de eso, y le pregunta qué debe hacer. Ante esto Frieren parece recobrar la conciencia, y dice que lo sabía, pues notó que su defensa mental había sido rota, lo que significa que deben estar luchando contra alguien con una poderosa magia mental, pero que aún hacia sus ojos todo este mundo parece real, pues sus 5 sentidos, su memoria e incluso su detección de maná le dicen que ese lugar es innegablemente real, y para que algo como eso sea posible, su enemigo seguramente es el milagroso Grausam, por lo que ella no será capaz de acabar con esa magia. Sin embargo, luego se acerca a Himmel y se recarga contra él mientras dice que está bien, pues aunque ella no pueda hacer nada, Himmel sí que puede, pues el héroe Himmel nunca perdería contra una ilusión. Es así que de vuelta al presente vemos que Himmel ya está de pie con Frieren frente a él, y en sus mentes dentro de la ilusión Frieren le pregunta si puede mover su cuerpo, a lo que este responde que sí, y ante esto Frieren dice que en ese caso ya debería saber cómo se siente una espada, y el Himmel del presente dice que sí, y que se lo deje a él, pues ahora puede luchar. El caso es que justo en ese momento Grausam se prepara para eliminar a Hayter, y dice que es tiempo de acabar, pero en el último segundo un rápido corte de Himmel lo obliga a esquivar, y tan solo alcanza a preguntarse qué es eso, y si acaso logró escapar de la ilusión mientras el héroe ataca sin parar. Sin embargo, luego se da cuenta que tiene los ojos cerrados, y que aún está bajo la influencia de su magia.
Es así que tomando distancia, Grausam se eleva en el cielo mientras las espadas de Solitar siguen cayendo. Y luego, mientras recibe un corte directo, el héroe se pregunta cómo es posible que estando todavía en su ilusión pueda ser capaz de arrinconarlo de esa forma. Por su lado, Himmel piensa que debe concentrarse y que no se deje llevar por la emoción de la ceremonia de bodas, y mejor persiga esa sensación antinatural, el sonido de la ropa, la respiración y el movimiento del viento que corta a través del aire, y en cuanto dice esto destroza una de las espadas de Solitar que estaba a punto de atravesar a Frieren. Mientras tanto, dentro de la ilusión, Frieren piensa que no puede escuchar nada, y que debe ser un efecto secundario de confiar completamente en su detección de maná, pero que no solo aplica para ella, sino también para los demonios, y sin más declara que Grausam ha subestimado los agudos sentidos de aquellos que no poseen ese tipo de habilidad. Es así que, de vuelta a la realidad, Grausam dice que en ese caso sumirá a Himmel en una ilusión aún más profunda. Pero justo antes de que pueda lanzar su hechizo, Himmel se mueve aún más rápido y le corta el brazo. Y en cuanto esto sucede, la sorpresa aparece en el rostro del demonio. Y luego, sin más, Frieren comienza a despertar de la ilusión. Ante esto, Himmel dice que parece que la ilusión finalmente acabó, y que sinceramente prefería no tener que volver a luchar de esa forma nuevamente. Pero que gracias a esto también logró ubicar dónde está el otro demonio que controla las espadas. Es así que sin esperar ni un segundo más, Himmel le dice a Frieren que corra, pues el monumento ya está cerca, y ellos de alguna manera se encargarán de frenar a los demonios. Al escuchar esto, Frieren tan solo observa la espalda de Himmel con una sonrisa de nostalgia, y luego sin más sale corriendo de ahí mientras les agradece, y Himmel tan solo dice que no hay nada que agradecer, pues gracias a esto tuvo un sueño realmente bueno. Es de esta manera que mientras los amigos de Frieren se enfrentan a los demonios, esta logra llegar corriendo al monumento de la diosa, y al tocarlo dice el hechizo a la vez que el monumento se ilumina por un par de segundos. En cuanto esto sucede, Solitar dice que ese es el final, y ya no tienen razón para luchar, pero Himmel dice que ellos sí que tienen una razón, pues no tienen intención de dejar para el futuro a demonios tan peligrosos como ellos, así que los derrotarán ahí mismo. Ante eso, Solitar acepta que Himmel sí que podría hacer algo así, pero que si lo intenta ella arrasaría con todo frenéticamente a una escala lo suficientemente grande como para cambiar el curso de la historia, y Frieren ya no tendría un futuro al que volver. Al escuchar esto, Himmel tan solo lanza un rápido corte que parte el árbol tras el que se oculta Solitar, y tan solo le dice que se vaya ahora mismo, y sin más los dos demonios se van de ahí en un parpadeo. Luego, mientras recogen el cuerpo de la Frieren del pasado del monumento de la diosa, le gritan a Aizen que es momento de la retirada, y que ya no necesitan detenerlos. El caso es que Aizen sigue peleando con Rivale, y al escuchar a sus amigos Rivale le pregunta si no está pensando en darle la espalda a su enemigo, y luego mientras se prepara para su golpe final declara que un guerrero que no conoce el miedo morirá en el campo de batalla. Sin embargo, en cuanto suena su golpe se da cuenta que ha fallado, y Aizen le dice que él no es el más poderoso, sino que simplemente todos los guerreros de su generación han muerto, y sin más descarga un potente golpe relámpago directamente contra el pecho del demonio, y mientras este cae por el acantilado, el enano tan solo le dice que lo siente, pero que su líder ha ordenado una retirada, y su tumba no será ahí. Mientras tanto, en otro lado del bosque, Grausam le agradece a Solitar por haberlo salvado, a lo que esta responde que no es propio de él mostrar tanto miedo e instinto asesino, así que debería reflexionar. Y ahora volvemos con el grupo del héroe Himmel, los cuales descansan alrededor de una fogata mientras Frieren duerme, y cuando por fin despierta se pregunta confundida qué hacen todos ahí, a lo que Himmel responde que parece que regresó a salvo, y cuando Frieren pregunta a qué se refiere con eso, tan solo responde que esa es una historia para un futuro lejano. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. En cuanto Frieren vuelve al presente tras su viaje al pasado, vemos que sigue en el mismo lugar donde tocó el monumento, y de inmediato piensa que ya está de vuelta, a la vez que Fern le pregunta qué sucede y por qué está tan seria. Ante esto, Frieren le pregunta si de verdad estaba seria, a lo que esta responde que sí, por lo que Frieren le pregunta por cuánto tiempo estuvo así, y Fern le pregunta confundida a qué se refiere. Al escuchar a nuestra prota se da cuenta que el tiempo apenas se ha pasado ahí, y se pregunta si realmente viajó en el tiempo. Sin embargo, luego, al ver la escritura tallada en la piedra, se asegura de que no fue su imaginación, y tras quedarse en silencio unos segundos piensa que el poder mágico de ese monumento se está desvaneciendo casi como si hubiese cumplido su propósito, y ahora no son más que los restos de un monumento de piedra. Por su lado, Stark y Fern se dedican a unas miradas de confusión, y luego el primero dice que si van a quedarse ahí por un tiempo deberían preparar un campamento, y Fern le da la razón, pero justo en ese momento Frieren dice que está bien, pues ya lo examinó lo suficiente, y es momento de regresar. Al escucharla, Fern le pregunta si está segura, y Frieren le dice que sí, pues después de todo no fue algo inútil, y ante esto Stark le pregunta si está diciendo que pasaron 3 días y 3 noches vagando por el bosque solo por esto, pero Frieren lo ignora y tan solo se pone en marcha, a
la vez que dice que es momento de volver al punto de control, y Stark tan solo se pregunta si ahora gastarán otros 3 días y otras 3 noches para volver a donde estaban, y esta vez Frieren le dice que sí. Y Fern tan solo agrega que no es la primera vez que ella actúa por capricho. Es así que mientras caminan por el bosque, Fern dice que le parece extraño que casi no haya monstruos por ahí, y se pregunta si también era así antes. Ante esto, Frieren dice que tiene razón, pues tampoco se encontraron con muchos monstruos en ese entonces, pero luego dice que de cualquier manera eso es bueno, pues no hay nada mejor que un viaje relajante. Sin embargo, en ese momento ven a alguien a lo lejos, y Frieren les dice que solo es una persona. El caso es que el sujeto se acerca a ellos y les dice que no puede creer que se encontró unos aventureros en un bosque como ese, y aún más raro que vayan en compañía de una elfa, por lo que pregunta si se trata de Frieren, y esta le dice que sí. Es así que tras esta confirmación vemos al sujeto sentado junto a nuestros protas alrededor del fuego, y tan solo dice que él es un soldado de un pueblo cercano, y que va ahí varias veces al año a ofrecer sus plegarias al monumento de la diosa por su continua fortuna en batalla. Al escuchar esto, Frieren le pregunta si sabe algo sobre el monumento de la diosa, a lo que esta responde que es una antigua tradición que se lleva a cabo por los soldados de su pueblo, pero incluso la generación de su abuelo no sabe por qué. Ante esto, Frieren dice que en ese caso no es más que una formalidad, y que ha escuchado que es común en civilizaciones humanas, y que por eso no es de extrañar que haya pocos monstruos, pues ese camino es una ruta de soldados. Por su lado, Stark pregunta por qué sigue rezando devotamente a pesar de no saber su origen, y el tipo responde que la diosa otorga su gracia incluso a guerreros analfabetos como ellos, y que eso es algo que Ji-sama decía a menudo. Al escuchar esto, Frieren parece comprender algo y le pregunta cómo sabe de ella, a lo que el tipo responde que esa es una historia de por lo menos 3 décadas atrás y que supone que sucedió por ahí. Es así que el sujeto cuenta que en el pasado se encontró con un hombre ya mayor que se presentó como el héroe Himmel. El caso es que en el recuerdo Himmel le pregunta si no le suena su nombre, y dice que a pesar de cómo luce, él derrotó al gran rey demonio. Ante esto el joven sujeto le dice que su abuelo le contó sobre eso, y que pasaron muchas cosas antes de que naciera, pero que ser capaz de encontrarse con el héroe de esa historia es un increíble honor. El caso es que el joven le pregunta si tiene algo que hacer en el monumento de la diosa, y este le responde que quizás, por lo que el joven le dice que él puede guiarlo, pues esa zona es de la que se hace cargo, y Himmel tan solo dice que eso sería de mucha ayuda. Es así que vemos al joven caminar junto a un hablador Himmel, y en el presente el tipo dice que así fue como escuchó de todas las aventuras del grupo del héroe, y de cómo a pesar de las dificultades y momentos amargos fue un viaje divertido. Es de esta manera que en el recuerdo el joven le pregunta a Himmel por qué quiere ir al monumento de la diosa, y si acaso ese lugar también posee alguna increíble historia de aventuras. Sin embargo, esta vez Himmel tan solo le dice que no cree tener la libertad para compartir eso, y que es una promesa que debe mantener hasta su tumba. Luego dice que finalmente completó su misión, y que por eso ahora él está ahí para cumplir su promesa con Frieren, y que hay una gran posibilidad de que ella ya lo haya olvidado, pero él nunca se ha olvidado de ella, ni siquiera por un instante. Al escuchar esto el joven dice que no entiende nada de lo que dice, pero que suena que Frieren es realmente desalmada, y Himmel dice que sí que lo es, pero que él está bien con eso. Además está seguro de que al final ella definitivamente irá a verlo. En cuanto el sujeto termina su historia, todos se quedan en silencio por un rato, hasta que Frieren dice que ese es el Himmel que ella conoce, y luego pregunta al sujeto por qué les contó todo eso, a lo que este responde que Himmel parecía abrumadoramente apasionado al contarle sus memorias con ella, así que pensó que también debería transmitirle eso a Frieren. Y luego, si nos vemos que nuestros protas ya han llegado a las puertas del Imperio de nuevo, y Frieren solo dice que las inspecciones de migración fueron más rápidas de lo que esperaba, y que por fin llegarán al Imperio. Y así, con Frieren viviendo de nuevo una aventura con sus compañeros del pasado, y enterándose que Himmel nunca dejó de pensar en ellas, que llegamos al final de esta narración de la temporada 4 de Frieren. Nos vemos en un par de semanas con la narración de la temporada 5, y no olviden dejar su like, comentar y suscribirse, porque eso me ayuda mucho. Ya saben que si este video les gustó, siempre pueden dejar un like, comentar o compartir para que lleguemos a más personas que disfruten del anime como nosotros.